Hola chavos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Este video corresponde a la guía de estudio de educación artística, que es para hacer la evaluación que corresponde al primer parcial. Tenemos en la pregunta número 1 un concepto de arte que engloba las acciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Así de corto como está, necesito que lo estudien y es literal, ¿verdad? Pueden expresarlo con sus propias palabras porque los conceptos van variando, pero en este caso siempre quiero que estudien de acuerdo a las respuestas de la guía. Los tipos de arte, ustedes saben que hay infinidad de tipos de arte, pero me enfoqué en 4 que son los que practicamos en la clase. Está el abstracto, el visual, el real o el imaginario. En la tercera pregunta, que corresponde al arte contemporáneo, recordemos que es un poco de historia, ¿verdad? No sé si lo recuerdan, pero lo resumí y les puse una breve explicación. Es el arte de nuestro tiempo, que refleja o guarda relación con la sociedad actual. El arte contemporáneo suele referirse a obras originadas a partir de la mitad del siglo XX. La palabra contemporáneo engloba un conjunto muy heterogéneo de prácticas cuya asignación a ella misma se caduca por definición. Luego pasamos a lo que es arte abstracto, que es una forma de expresión artística de toda figuración y propone una nueva realidad distinta a lo natural. Recuerden, cuando hablamos de abstracto, esto que tengo atrás es un arte real, o sea, es un marco real. Cuando hablamos de abstracto, se refleja más a caricatura y a real. Muchas veces, como les expliqué, tenemos que entreabrir y cerrar los ojos para poder comprender a qué se refiere la imagen que estamos viendo o que queremos proyectar. Usa un lenguaje visual de forma, color y línea para crear una composición que puede existir con independencia de referencias visuales del mundo real. Eso quiere decir que tenemos que abrir y cerrar los ojos para poder comprender, como se los acabo de explicar anteriormente. En la siguiente pregunta, que es dibujo, igual vamos a trabajar los conceptos literales. Significa tanto el arte que enseña a dibujar como la delineación, ¿verdad? Figura o imagen ejecutada en oscuro y claro. Toma nombre de acuerdo al material con que se hace. Es una forma de expresión gráfica que plasma imágenes sobre un espacio plano, considerado parte de la pintura y una de las modalidades de las artes visuales. Ya sabemos que cuando hablamos de dibujo no solo nos referimos a lo que es el grafito y el papel, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando trabajamos las pinturas en el colegio? Que las trabajamos en el costado y empezamos a pintar, a dar algunos toques. A eso nos referimos cuando es pintura. Una línea, el concepto de línea en la siguiente pregunta, número 6, una línea funciona como una asociación continua de puntos trazados, como un trazo o un guión. Nosotros normalmente lo que sabemos utilizar es el guión, ¿verdad? Que agarramos el grafito y empezamos a trazar, ¿verdad? Para poder hacer el boceto y al final llegar al dibujo que queremos. Suelen utilizarse en la composición artística, ya sea que el artista lo use en trazos rectos resueltos que no forman una figura o forma en particular. Pero en la siguiente pregunta, por ejemplo, vamos a ver los tipos de líneas, porque para poder hacer un dibujo, figuras geométricas o algo, siempre vamos a utilizar la línea porque es la base. La línea recta, que es la número 1, son todas aquellas líneas en las que todos sus puntos van en una misma dirección, pero nosotros, recuerden, trabajamos en lo que es guión. Las líneas curvas son las que están constituidas en forma curva. La línea quebrada está formada por diferentes rectas, a su vez se cortan entre sí y llevan direcciones diferentes. Eso quiere decir que es como un zigzag. Y la línea mixta está formada por líneas rectas y curvas que a su vez llevan diferentes direcciones. Bueno, aquí ya creo que lo tenemos más que claro. Línea recta, línea curva, que es cuando hacemos una curva, la quebrada, que es como el zigzag, y la mixta, que podemos trazar una línea recta, hacemos un zigzag y después una curva. Rotuladores, en la pregunta número 8. Un rotulador o marcador es un instrumento de escritura parecido al bolígrafo, que contiene su propia tinta y cuyo uso principal es escribir sobre superficies distintas al papel. Pintura. En este arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de teoría, el color y de composición pictórica y el dibujo.
La práctica del arte de pintar consiste en aplicar en una superficie determinada, no importa cuál, sea hoja de papel, lienzo, muro, madera, fragmento de tejido, una técnica determinada para obtener una composición de forma, colores, texturas, dibujos, dando lugar a una obra de arte según algunos principios estéticos. Ok, quiero que entiendan que cuando hablamos de pintura nos podemos enfocar en tanto a rotuladores, que son los marcadores, nos podemos enfocar en cuanto a colores, en cuanto a grafito, en cuanto a carbón. Es cualquier método que utilicemos para darle vida a un dibujo que tenemos en blanco y negro. Esto quiere decir de que para darle color podemos también utilizar colores neutros. Igual es una forma de pintar un dibujo, de darle vida o darle realce, ¿verdad? Porque también podemos trabajarlos en tonos blancos y negros. Pero para poder realizar cualquier dibujo nosotros necesitamos saber bien sobre la figura geométrica. Son superficies delimitadas por líneas curvas o rectas o espacios delimitados por superficie. Son la base para la creación de cualquier dibujo o boceto. Ustedes saben que cuando empezábamos a dibujar en la clase yo les decía, vamos a dibujar este caballo, por ejemplo, y tenemos que ver figuras geométricas. En la parte de arriba miramos un círculo, de ahí miramos dos líneas, de ahí miramos otro círculo pequeño, de ahí miramos dos líneas para abajo, ahí es donde vamos dándole forma a base de figuras geométricas. Ya cuando vamos a empezar el boceteo, que es el nivel intermedio, empezamos a dar las líneas curvas y por último los detalles para dar el aspecto real o abstracto. Pero ¿qué grafitos utilizábamos? ¿Recuerdan? Utilizábamos el HB, el grafito H, el 4H, el 2HB, el 2B y el 5B. Ustedes saben que cuando vamos a empezar a bocetear o a dibujar trabajamos con el 4H porque la intensidad del grafito es mucho menor. Y por último, para que no se vayan a olvidar de los consejos o técnicas para comenzar a dibujar, recuerden cuando les decía no presionen mucho el grafito al papel, no lo presionen. Tenemos que trabajar de forma limpia. Para trazar líneas debemos utilizar las reglas, visualizar figuras geométricas dentro del dibujo que vamos a replicar, como les estaba dando el ejemplo del caballo. Por ejemplo, en este caso tenemos una guacamaya que en la parte de arriba podemos apreciar como que fuera un círculo, todo aquí arriba. Después trazamos una línea curva en forma de U y comenzamos a hacer el boceto. Mantener siempre claro el tipo de arte a plasmar, ya sea real, imaginario, caricatura o abstracto. Desde el inicio del dibujo nosotros tenemos que tener claro qué vamos a tratar de proyectar, qué tipo de concepto vamos a tratar. Esto ha sido el repaso de la guía de artística. Cualquier cosa, duda o consulta, ustedes me pueden llamar o escribir en privado. Gracias, chavos. Necesito que estudien. Cuídense.